Cuarta parte de Lo que queda del amor. Capítulo 13. El juicio más temido. Una semana después, residencia de los Chankima. Sarocha no recordaba la última vez que había entrado a esa casa sintiéndose tan pequeña. Había cruzado ese umbral miles de veces, cuando era niña, con la mochila más grande que su cuerpo, cuando era adolescente, cargada de rabia muda, cuando empezó en la empresa, con la cabeza en alto y las decisiones implacables. Pero esa tarde llevaba algo muy distinto en la mirada: vergüenza. El hogar en el que creció, lleno de mármol, simetría, tradiciones y silencios, siempre la había presionado, como una sala de exposición donde todo debía verse perfecto, pero nunca la había hecho sentir tan expuesta como ahora. El mayordomo la dejó pasar sin una palabra. El eco de sus tacones sobre el mármol pulido sonaba obscenamente alto. A su derecha, las escaleras de caracol. A la izquierda, el salón principal. Allí la esperaban sus padres. Su madre, de pie junto a la ventana, los dedos entrelazados como una estatua de mármol antiguo, la mirada clavada en el jardín, donde el jazmín florecía sin saber de deslealtades. Su padre, sentado en el sillón de cuero marrón oscuro, sostenía un periódico abierto, que bajó en cuanto ella entró. No hubo sonrisa, ni abrazo, solo una tensión invisible que apretaba el aire, una expectativa de algo grave, algo que se sabía inevitable. «Necesito hablarles», dijo Sarocha. Su voz no era más que un hilo de aire, de algo importante. Su madre no se giró, pero su voz cortó como vidrio. «Tiene que ver con Rebeca y con Song». Sarocha asintió, la garganta cerrada, las manos frías. «Las perdí, a las dos». Su padre dejó el periódico sobre la mesa con la misma calma con la que solía dictar sentencias empresariales. «¿Qué hiciste?». La voz de su madre tembló por primera vez. Solo un matiz, apenas perceptible, pero estaba ahí, como una grieta en la porcelana. Sarocha se sentó al borde del sofá, como si ese mueble ya no le perteneciera, los codos apoyados en las rodillas, la frente baja. «Tuve una aventura, con alguien de la empresa». Un silencio glacial llenó la sala. El reloj de péndulo marcaba los segundos con una insistencia cruel. «Una aventura», repitió su padre, como si le costara articular la palabra. «¿Con tu contadora?». «Sí, Nita». Silencio. Su madre se giró. Tenía los ojos húmedos, los labios apretados como si contuviera una rabia vieja, de siglos, no solo de semanas. «¿Cómo pudiste?», dijo al fin. «¿Cómo te atreviste a jugar con la familia que tanto te costó construir? Esa mujer, Rebeca, era un regalo. Y Song es una parte de ti que ni siquiera merecías y que sin embargo recibiste». «¿Cómo?». «No sé», murmuró Sarocha. Se cubrió el rostro con ambas manos, apretando los ojos, como si el acto de hablar fuera tan doloroso como vivirlo. «Me perdí en el trabajo, en el ego, en las exigencias. Me alejé de Rebeca poco a poco, sin darme cuenta, y cuando ya no me miraba igual, me sentí vacía. Me aferré a lo fácil, a lo inmediato. No fue amor, nunca lo fue. Fue estupidez y cobardía». Su madre caminó hacia ella, despacio, como quien se acerca a una ruina emocional, y por primera vez en años, le sostuvo la mano, no con ternura, sino con una firmeza que desarmaba. «Rebeca no era solo tu esposa», dijo, «era nuestra hija también, no biológica, no de sangre, pero del corazón. Aprendimos a amarla, a admirarla. Se ganó su lugar en esta familia con paciencia, con respeto, con más amor del que tú supiste dar en ese momento». Sarocha apretó los dientes. No intentó justificarse. Las lágrimas comenzaron a caer, lentas, sinceras. «La perdí, mamá, y no sé si puedo recuperarla». Su padre se cruzó de brazos, el rostro implacable, pero no cruel, solo decepcionado. «Eso no depende de ti», dijo, «pero hay algo que sí puedes hacer». «¿Qué?». «Convertirte en la mujer que Rebeca podría volver a amar, aunque no vuelva a hacerlo». Sarocha se levantó para irse. Había dicho todo, había perdido todo, solo quedaba salir por donde había entrado, sin redención, sin promesas, pero su madre la detuvo con una frase, sencilla, precisa, letal: «Lucha por ellas». Sarocha se volvió, sorprendida. «¿Cómo?». «No como CEO, no como hija obediente, no con regalos ni promesas vacías. Lucha como mujer que falló, desde la humildad, desde la verdad. Rebeca no necesita que te arrodilles, pero sí necesita ver que entendiste, que no solo perdiste a tu familia, sino que comprendes lo que eso significa. Y si ya es demasiado tarde, entonces lucha igual», susurró su madre. «A veces, la única forma de redimirse no es recuperar lo perdido, sino que volver a construirlo». Sarocha salió de esa casa más liviana de secretos,
pero más pesada de alma. Las palabras de su madre y la mirada de su padre no eran castigos, eran espejos. No bastaba con querer recuperar a Rebeca, no bastaba con extrañar a Song, no bastaba con llorar, tenía que reconstruirse, con cada acto, con cada silencio reparado, tenía que merecerlas, aunque nunca volviera a tenerlas. Capítulo 14. Ahogarse no es morir. 2 meses después de la separación, las luces de la ciudad no parpadeaban, pero para Sarocha, todo era oscuridad. Desde lo alto de su apartamento, los rascacielos seguían encendidos como si nada hubiera pasado. Los coches cruzaban las avenidas con la indiferencia de quien no conoce el dolor ajeno. El mundo giraba, el suyo no. Ella respiraba, se levantaba, se duchaba. A veces, iba a la oficina en piloto automático, sonreía en las juntas, firmaba documentos, y después se deshacía. Volvía al departamento, donde el eco era su único compañero, y se servía un trago. Al principio fue solo uno, un respiro, un intento de dormir, luego otro, para silenciar la voz de Rebeca en su cabeza, otro más, para no soñar con Song diciendo mamá Fren desde la distancia, otra copa, porque el silencio era demasiado ruidoso. Una noche no sabía ni qué día era, los días se habían vuelto indistinguibles. Entró al baño, desnuda, con una copa en la mano y el aliento cargado de vino caro. El espejo devolvió una imagen que le resultó ajena, ojeras profundas, el cabello enredado, piel grisácea como un papel sin tinta, tenía los labios secos, los ojos sin luz. Era el reflejo de alguien que había dejado de importarse, que había dejado de vivir aunque todavía respirara. Abrió el cajón del lavabo buscando un peine, y en su lugar encontró una pequeña camiseta infantil, arrugada, con dibujos de dinosaurios y manchas de pintura. La levantó con manos temblorosas. Recordó a Song corriendo por el pasillo, riendo con la boca llena de helado. Recordó el olor de su cabello después del baño. Recordó la manera en que decía te quiero hasta el cielo y más. Llevó la camiseta a su pecho, se arrodilló en el piso frío del baño, y lloró. No con lágrimas discretas, no con elegancia. Lloró como si algo se le rompiera por dentro, como si el aire fuera un castigo, como si ese pedazo de tela fuera lo último que la mantenía unida a sí misma. ¿Qué estoy haciendo?, susurró. La pregunta vino acompañada de un inmenso miedo, miedo genuino. Nam llegó sin anunciarse. Sabía que algo no andaba bien. Tenía llave de emergencia desde hacía años, aunque nunca la había usado. Hasta ese día, la puerta se abrió con un chasquido suave, y lo primero que vio fue el desastre. Botellas vacías sobre la mesa, copas sucias en el fregadero, cajas de comida sin tocar, ropa en el suelo, y Sarocha, en el sofá, como una figura colapsada sobre sí misma, con la camiseta de Song aún entre los brazos. Nam encendió todas las luces con rabia. ¿Qué carajos te pasa?, gritó, rompiendo el silencio artificial del apartamento. Eres madre, Sarocha, no puedes darte el lujo de destruirte. Sarocha parpadeó lentamente, no se inmutó. No tengo nada que perder, susurró con voz ronca, sin levantar la mirada. Nam se arrodilló frente a ella. Tenía los ojos inyectados, pero no por tristeza, por rabia, por impotencia. ¿Y Song qué es? Nada, escupió con dureza. Silencio. Vas a dejarla con solo una madre. Rebeca está haciendo un buen trabajo sola. Nam golpeó la mesa con la palma abierta, fuerte. El sonido reverberó en las paredes. No me digas eso. No uses su fuerza para justificar tu cobardía. Tú no eres el tipo de mujer que huye. Nunca lo has sido. Y ahora, te escondes detrás del alcohol como si eso arreglara algo. No sé cómo seguir, admitió Sarocha por fin, con voz ahogada. No sé cómo mirarlas sin que me odien. Nam se sentó a su lado. Su tono cambió. La rabia se volvió dolor. No se trata de si te odian, Fren. Se trata de si tú puedes volver a ser alguien digna de su amor. Y eso empieza por levantarte del maldito suelo. Una copa menos, un paso más, un día a la vez. Sarocha la miró con algo parecido a vergüenza. Y Nam, por primera vez en semanas, la abrazó. No estás sola, le susurró. Pero si no luchas por ti, nadie puede hacerlo en tu lugar. Al día siguiente, con el amanecer gris colándose entre las cortinas, Sarocha se puso una camisa limpia, se recogió el cabello, y llamó a la clínica que Nam le había recomendado semanas atrás. No soy alcohólica, dijo cuando la recibieron, pero siento que me estoy matando lentamente. Durante las primeras sesiones, no habló mucho, solo lloró en silencio, con los labios apretados y las manos en los bolsillos. Después, poco a poco, empezó a escribir cartas que no enviaba, una cada noche, cartas para Rebeca, cartas para Song, cartas para sí misma,
la mujer que fue y la que no supo ser. En las sesiones grupales, no mencionaba la infidelidad, solo decía, perdí a mi familia por mis decisiones, y el grupo no pedía detalles. Solo la escuchaban, le daban su espacio, le devolvían, en silencio, un poco de dignidad. Hablaba de Song con la voz quebrada, de cómo le gustaba cantar en el auto, de cómo pedía 3 cuentos cada noche, de cómo decía mamá Freen con un orgullo que nadie más le había dado nunca, porque aunque ya no tuviera a Rebeca, aunque su vida se hubiera reducido a ruinas, seguía siendo madre, y una madre, una verdadera madre, no se rinde. Una tarde, después de terapia, escribió una frase en su cuaderno. No era para Rebeca, ni para Song, era para ella misma. Ahogarse no es morir, morir es dejar de luchar, y yo aún estoy flotando, y por primera vez en varias semanas, volvió a casa sin pasar por la licorería. Capítulo 15. Por amor a Song. Un mes después, Rebeca tardó varios minutos en leer el mensaje. Estaba sentada en la cocina, una taza de té entre las manos, mientras Song dormía en la habitación contigua. El teléfono vibró. Era de Sarocha, solo un mensaje, breve, sin adornos, sin súplicas ni promesas. Song me necesita, por favor, solo quiero verla. No había añadido ni una sola palabra más, y sin embargo, le temblaron las manos, porque aunque cada sílaba escrita por Sarocha todavía le provocaba un nudo en el estómago, había una verdad imposible de negar. Song sí la necesitaba. ¿Por qué mamá Freen no viene nunca?, preguntó Song una noche, mientras Rebeca la peinaba con cuidado frente al espejo. Era una pregunta que comenzaba a volverse rutina. Al principio, Song la hacía como si se tratara de una travesura, con curiosidad, con inocencia, pero en las últimas semanas, la pregunta había cambiado. Venía cargada de tristeza, de una herida que aún no entendía, pero que ya dolía, porque a veces los adultos tienen que tomar distancia para entender mejor las cosas. Cariño, respondió Rebeca con voz serena, aunque por dentro sintiera que se desgarraba. Eligió cada palabra como si fueran bisturís. Cada término debía cortar con precisión, no mentir, pero tampoco destruir. Pero yo no hice nada malo, ¿verdad? Rebeca cerró los ojos por un segundo. Tragó saliva. El dolor era punzante, como una astilla que se entierra más hondo con cada palabra. No, mi amor, tú no hiciste nada malo. Mamá Freen te quiere mucho, solo que cometió un error, y ahora está tratando de arreglarlo. Pero arreglar cosas toma tiempo. Song no respondió, solo bajó la mirada, se abrazó a su madre con fuerza, y se quedó en silencio. Días después, pactaron un acuerdo. Sarocha podría ver a Song una tarde a la semana, solo una, pero no sería en casa de Rebeca, y no habría contacto entre ellas. Fue la madre de Rebeca quien propuso las condiciones. Clara, fría, inquebrantable. No es un castigo, le dijo a su hija, es un filtro, para ver si realmente está aquí por Song, o por ti. La primera tarde acordada llegó con un sol débil y un viento suave. Sarocha se estacionó frente a la casa de los padres de Rebeca 20 minutos antes de la hora pactada. Se quedó dentro del coche, con las manos en el volante, sintiendo cómo el corazón se le subía hasta la garganta. Cuando finalmente tocó el timbre, fue la madre de Rebeca quien abrió. Ni una palabra, ni una sonrisa, solo una mirada seca, una especie de advertencia silenciosa. Pero Song corrió a sus brazos como si hubieran pasado segundos, no semanas. Se le lanzó encima con el mismo entusiasmo de siempre, como si el mundo entero se reacomodara en ese abrazo. Sarocha la sostuvo fuerte, se arrodilló, le acarició la cara, la besó en la frente. Te extrañé tanto, osito, susurró. Song no respondió con palabras, solo la abrazó más fuerte, como si quisiera meterse de nuevo dentro de ella, como si su cuerpecito supiera que el tiempo se acortaba. Sarocha no lloró, no frente a Song, pero al subirla al coche, con la mochila en las piernas, y su voz contándole sobre la escuela, sintió una punzada en el alma. Hablaba de su nueva profesora, de una niña nueva que la invitó a jugar, del osito de peluche, que ahora dormía en su cama, de la tarta de manzana que le había hecho la abuela, todo lo que se había perdido. Cada palabra era una herida nueva, y sin embargo, también era medicina, porque aún había un puente, una hebra de vínculo que seguía viva. Cuando la tarde terminó, Sarocha llevó a Song de regreso puntualmente. La misma casa, la misma puerta. Esta vez, ni siquiera esperó tocar el timbre. La madre de Rebeca ya la esperaba en el porche, de pie, con los brazos cruzados. Gracias, dijo Sarocha con una sonrisa temblorosa, bajando a Song y entregándola con ternura. La mujer la miró con una mezcla de juicio y compasión que dolía más que cualquier insulto.
No lo hago por ti, le dijo sin emoción, lo hago por Song. Y eso es lo único que respeto. Le cerró la puerta sin esperar respuesta. Sarocha se quedó allí un instante. Ni los gritos, ni las lágrimas, ni el desprecio le dolían tanto como esa puerta cerrándose con frialdad, como saber que Rebeca no estaba allí, que no quería verla, que seguía siendo una sombra indeseada, pero se aferró a lo que sí tenía, a la risa de Song al contarle que había aprendido una canción nueva, a la forma en que le tomó la mano mientras caminaban, a cómo apoyó la cabeza en su hombro antes de dormirse en el coche. Era poco, era doloroso, era insuficiente, pero era amor, y por ahora le bastaba. Porque si el precio de verla era soportar el desprecio del mundo, lo pagaría sin dudar, por amor a Song. Esa noche, sola en su cama, Sarocha escribió una nueva carta. Te fallé, Rebeca, pero a ella no puedo fallarle más, aunque no me perdones, aunque nunca me veas igual. Quiero que sepas que no volveré a huir, porque no quiero ser solo la madre de Song en el papel, quiero serlo en la piel, en el alma, en cada decisión que tome de aquí en adelante. La dejó sobre la mesa del comedor, sin nombre, sin fecha, porque no buscaba respuesta, solo quería vivir a la altura del amor que aún le quedaba. Capítulo 16. ¿Cómo reconquistar a quien ya no cree en ti? Sarocha no había vuelto a escribirle a Rebeca desde aquel mensaje breve que permitió el reencuentro con Song, no por falta de deseo, no por miedo, sino porque por primera vez en su vida, entendía lo que significaba respetar el dolor ajeno. Insistir no traería de vuelta el amor, presionar solo lo alejaría más. Rebeca no era de esas personas que se doblegan, mucho menos cuando se trata de su dignidad, y aunque el silencio doliera, lo aceptaba, porque la amaba con más fuerza que nunca, y no podía dejarla ir sin intentar recuperarla. Pero esta vez, con humildad, con verdad, con acciones. Todo comenzó con una lista, pero no de regalos, no de flores costosas ni cena sorpresa, era una lista íntima, personal, una compilación de memorias, fragmentos de vida que antes pasaban desapercibidos, y que ahora dolían como si fueran cicatrices abiertas. Sarocha la escribió en su cuaderno de cuero, ese que había usado durante años para anotar ideas de negocios y estrategias de mercado. Hoy, en cambio, era su diario de redención. Anotó la forma en que Rebeca fruncía el ceño cuando pensaba en silencio, cómo acariciaba el cabello de Song, mientras le cantaba bajito para dormirla, el aroma a café con vainilla que siempre la despertaba antes de los rayos del sol, las caminatas en silencio por el parque, cuando las palabras eran innecesarias, y los dedos entrelazados bastaban. Cada línea le apretaba el pecho. No podía recuperarla como CEO, no con discursos, no con una chequera. Tenía que recuperarla como mujer, como compañera, como la madre de su hija, que falló estrepitosamente, y que estaba dispuesta a reconstruirse desde las cenizas, sin garantías, sin atajos. El primer gesto fue casi invisible. Mandó flores al hospital donde Rebeca trabajaba. No eran rosas ni orquídeas, eran lirios silvestres, los favoritos de Rebeca, acompañados de una nota sencilla. Gracias por cuidar tan bien a nuestra hija Sarocha. Nada más, sin declaraciones, sin romanticismo, solo gratitud. Días después, envió a Song con un dibujo que la pequeña había hecho sola. Una casa con 3 figuras. Ella, Rebeca y Song. Encima, un sol sonriente y una frase escrita con letras torcidas. Quiero que estemos las 3 juntas. Te amo. Sarocha no añadió una sola palabra. No usó a su hija como mensajera de reconciliación. Solo dejó que Song expresara su verdad, y que Rebeca supiera, sin presión, que ella estaba allí, presente, silenciosa, esperando el momento adecuado para merecer una oportunidad. Pero no se quedó solo en lo simbólico. Se reunió con el director del hospital, proporcionó fondos y logística para iniciar una campaña de salud infantil en comunidades rurales. Una idea que Rebeca había mencionado muchas veces, pero que nunca pudo concretar por falta de recursos. No mencionó su nombre, no exigió crédito, no pidió reconocimiento, solo puso todo a disposición, y cuando el proyecto fue anunciado internamente, Rebeca no pudo evitar quedarse unos segundos en silencio. Lo reconoció, claro, sabía quién estaba detrás, pero también comprendió algo más profundo. Sarocha no buscaba aplausos, buscaba redención. Una noche, sola en su departamento, Sarocha se quedó de pie frente a una fotografía que había evitado durante semanas, la imagen de su boda, ambas vestidas de blanco, radiantes, con los ojos llenos de un futuro que entonces parecía inevitable. Recordó el momento exacto en que esa foto fue tomada. Rebeca le había susurrado al oído:
prométeme que nunca dejarás de mirarme así, y había respondido sin dudar. Ni en esta vida, ni en la siguiente, pero falló, y lo supo. Esa noche, sin música, sin alcohol, sin lágrimas, se miró en el espejo, y se hizo una nueva promesa. No voy a pedirle que me perdone, no voy a ponerle en las manos la carga de mi redención, voy a demostrarle que he cambiado, y si el tiempo no alcanza, si nunca vuelve a amarme, al menos sabrá que la amé como no he amado a nadie en mi vida, con errores, con vacíos, pero también con coraje, con transformación, con verdad, porque Sarocha había entendido algo esencial. Rebeca no necesitaba una disculpa más, necesitaba una mujer diferente, una mujer capaz de mirarse al espejo y no huir. A veces, amar no es recuperar, a veces, amar es reconocer que el daño no se borra con palabras, que hay heridas que no sanan con flores, sino con constancia. Y aún así, Sarocha estaba dispuesta a darlo todo, no para tener de vuelta a Rebeca, sino para ser alguien que Rebeca pudiera mirar sin dolor. Eso era amor, y era más que suficiente para comenzar. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.